ejecutar nuestra obra. Y por otro lado tenemos también todo lo que sería la parte de gestión, organización y preparación que necesitamos para poder desarrollar la obra. Entonces estos serían los tres conceptos que manejaríamos en la clase y están divididos los temas por esos tres conceptos, por esas tres secciones. En cuanto a lo que serían los colegas que estamos trabajando o vamos a estar trabajando con ustedes, son todas estas caritas que ven aquí. Está el profesor Ángel López Monjes, el profesor Diego Ferreira, quien les habla, ¿verdad? Lilian, la profesora Alicia, que está conectada, el profesor José Taboada, el profesor Arnaldo Martínez y la profesora Viviana Basual. Bueno, entonces nosotros somos todos los que vamos a estar trabajando con ustedes. En cuanto a lo que sería más desarrollo de clases, vamos a estar la profesora Alicia y yo quien les habla. También el profesor Arnaldo y la profesora Vivi, aunque ellos están más también en la parte de trabajos prácticos. Básicamente se encargan de esa parte. En nuestro cronograma de actividades, este es el cronograma que preparamos para lo que sería nuestro semestre de este año, lo que sería en este semestre, mejor dicho. Bueno, y en cuanto a eso, tenemos planificado, y acá ustedes pueden sacar ya las fechas de nuestro primer parcial que está fijado para el 8 de octubre, un segundo parcial que está fijado el 19 de noviembre, ¿ok? Este cronograma de actividades está en la plataforma, así que allí pueden llegar a visualizar también en el caso de que no tienen. Bueno, este material también va a estar subido en la plataforma, les voy a estar indicando cómo. Tenemos también un trabajo práctico que la fecha de entrega básicamente está fijada, si ustedes ven acá, entrega de tareas. Bueno, estas serían las tareas que podemos, o las fechas de entrega de las tareas. Tenemos el trabajo práctico, el primer trabajo práctico que la fecha de entrega coincide con el primer parcial. Luego tenemos un trabajo de investigación sobre los procesos constructivos, que es normalmente una semana después del trabajo práctico y del examen. Luego tenemos una segunda entrega de trabajos prácticos que también coincide con el segundo parcial y tenemos una segunda investigación de procesos constructivos. Ahí me olvidé del primer trabajo, que es la parte de una investigación que tienen que hacer sobre lo que serían tanto las herramientas, equipos y maquinarias de construcción que existen en nuestro medio. De eso la profe Alicia después le va a estar explicando con mayor detalle de cómo realizar. Bueno, y estas son las fechas en las cuales ustedes pueden, e incluso el horario en que pueden estar entregando esas tareas. Esto les va a estar todo en la plataforma. Yo les voy a después vamos a hacer un paseo por la plataforma para que ustedes allí puedan encontrar fácilmente. Bueno, nuestra evaluación. La evaluación se hace de la siguiente, va a ser de la siguiente manera. Todo lo que es la parte de proceso de la clase o el desarrollo de la clase tiene un 30 puntos. Estamos hablando el proceso en sí sería de 60%, todo lo que es el 60%. Este de 60% se vuelve a subdividir. Por un lado tenemos la parte de desarrollo de clases, que vamos a estar evaluando de acuerdo a la entrega de los trabajos prácticos y de todas las tareas que tenemos. Y por otro lado tenemos la parte de las evaluaciones parciales, que estas son las valoraciones que nosotros le destinamos. Entonces tenemos 30 puntos para lo que sería la parte de los trabajos prácticos. Vamos a hacerlo todo de manera grupal. Luego tenemos las evaluaciones que son de manera individual y eso también tiene un valor de 30 puntos. Entonces esto nos da el 60%, que es toda la parte del proceso, y el examen final ya sería de 40%. ¿Verdad? Entonces acá está todo en cuanto a lo que sería nuestra metodología de evaluación. Ustedes ya habrán recorrido por nuestra plataforma virtual. Esta es nuestra aula de construcciones 1. Allí ustedes van a poder encontrar todo lo que nosotros vamos a ir desarrollando y lo que estamos desarrollando el mismo día de hoy.
Esta es nuestro enlace, ¿verdad? Nuestra sitio donde pueden ingresar en nuestra aula. Bueno, y vamos a hacer entonces un recorrido por el aula, primeramente. Después entramos en los otros temas. Acá, bien. ¿Todos me siguen? Díganme sí porque les cuento que no les veo. Sí, bro. Ok, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, acá tenemos lo que es nuestra portada, la bienvenida. En esta parte de novedades, espero que todos hayan leído nuestro primer mensaje que dejamos y donde explicamos todo. No obstante, igual vamos a explicar ahora. En novedades aparecen las comunicaciones que hacemos desde el área de los docentes. Todas los mensajes vamos a estar dejándole nosotros en novedades. El tema está en que en novedades ustedes no nos pueden responder, pero es el aviso que les llegará de manera pronta y lo que nosotros necesitamos que llegue a ustedes, ¿verdad? Entonces, después tenemos el área de consultas donde cualquiera de ustedes puede consultar sobre cualquier tema y podemos responder tanto nosotros como también algunos de los compañeros de ustedes pueden responder sobre algunas consultas que hagan. La idea es que todos participemos en todo, ¿verdad? En esta parte donde se encuentra la guía didáctica del curso, vamos a ingresar allí. Ahí pueden encontrar lo que sería la fundamentación del curso, cuáles son los objetivos del curso, que es lo que yo les comenté, ¿verdad? El general realmente yo les comenté y la parte de los objetivos específicos. Pueden seguir navegando y encontrar todo el contenido de nuestro programa. La metodología, que es eso que ya les había presentado, donde están incluso las fechas. Aquí pueden encontrar todo, todo el plan de clase que tenemos y tenemos también lo que es la evaluación, que es lo que también les estuve compartiendo con ustedes en la presentación. Bien, después tenemos, vamos un poco más. En la parte de formalidades y evaluaciones, aquí van a encontrar el planificador de clase. Un poco lento mi internet, pero bueno, ahí vamos. Van a encontrar lo que sería la parte de formalidades, entonces ahí está el planificador de clase y acá van a aparecer todas las listas de alumnos, la de habilitación y todo. De hecho, que nosotros en la parte de novedades les vamos a ir informando cuando haya alguna actualización nueva. Y en la parte de evaluaciones, allí es donde se van a encontrar ya la evaluación, pero del examen final. Acá tenemos nuevamente la parte de los docentes. Ustedes pueden entrar a mirarnos nuevamente, más a mano. En esta parte de trabajos prácticos es donde vamos a estar realizando lo que serían las clases que vamos desarrollando de trabajos prácticos. Se van a ir subiendo en esta parte todos los recursos y acá también se van a estar colocando lo que serían las tareas. Acá vamos a colocarle las tareas y ustedes van a ir subiendo sus tareas del trabajo práctico. Bueno, después les voy a explicar estos dos puntos que me gustaría que ingresen y vayan mirando lo que es el trabajo práctico, a medida que voy a ir después presentándoles esa parte. Y luego tenemos los contenidos. Cada uno de estos botones son los diferentes contenidos que tenemos dentro de nuestro programa de este semestre. Entonces, allí van a encontrar lo que sería la información del curso, los recursos, acá van a aparecer luego las presentaciones en PDF normalmente. Entonces van a ir apareciendo donde ustedes pueden ir, van a ir estudiando. En actividades y clases virtuales están lo que serían nuestros enlaces de hoy y también las evaluaciones parciales van a aparecer en este botón.
Y en la parte de apoyo tenemos lo que sería la bibliografía a la cual ustedes pueden recurrir para intensificar más los conceptos que nosotros les vamos a facilitar. Bien, eso en cuanto sería a lo que es nuestra plataforma. ¿Alguna consulta que tengan sobre estos puntos? ¿Ninguna consulta? ¿Todo claro o nadie me escuchó? Clarísimo. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Claro. No les digo el nombre, pues les cuento que no les veo, pues está muy chica mi pantalla. Ok. Bien, seguimos entonces con nuestra presentación de hoy. Vamos a ver, esto estuvimos viendo. Vamos a cerrar nomás ya. A ver. Va muy lento esto para mí. Yo creo que voy a apagar este, capaz que sea mi pantalla. Ahí. Vamos a ver. Bueno, vamos a presentar ahora lo que es nuestro trabajo práctico. Ok, empezamos. Bien, como les había dicho, tenemos... sí. Se ve todo así de colores, no se ve tu pantalla. ¿En serio? Ok, bueno, voy a... Pensé que era por eso que estaba más lenta mi computadora, o sea, mi señal. A ver, a ver. Tengo demasiadas ventanas abiertas que no puedo cerrar. No. Ahí, ahora. Ah, me sale un ratito. Para evitar el efecto espejo, no compartes la pantalla completa ni la ventana del navegador entera. Comparte solo una pestaña o una ventana diferente. Ok. Bueno, voy a cambiar la forma de presentar. Déjame compartir un ratito. Socorro, qué lindo. Déjame presentar. Mucha paciencia. Ok, bueno. Voy a volver a presentar. Ay, Dios mío.
Aguarden un ratito porque la otra reunión se cortó. Ay, Dios mío. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se Profe, escucha. se te escucha. Ok, gracias porque hace rato se quedaron mudos. Voy a compartirles ahora. Ay, Dios, qué lejos. Reunión 1, reunión 2. Sí, profe, se ve en la 1. Sí, profe, se ve. Sí, se ve, profe. Genial. Bueno, vamos que se puede. Ok. Bien, vamos a presentar entonces la parte de trabajo práctico. La parte de trabajo práctico vamos a estar hablando sobre este punto específicamente, todo lo que sería la parte de gestión, organización y preparación para una obra. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar en el trabajo práctico. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo práctico? Es que ustedes puedan tanto comprender como aplicar todos los conceptos técnicos para poder edificar una vivienda tradicional de baja complejidad o de baja complejidad constructiva y de pequeña envergadura. Así también cómo reconocer y desarrollar todo lo que serían, sí. En tu pantalla se ve un PowerPoint donde dice construcciones 1 segundo semestre y nada más. No sé si ese de ese mismo. No, un Entonces se ratito congeló. entonces. Sí. Hace rato vieron súper bien, ¿verdad? Ahora se está viendo, ahora ya se ve. Sí, pero no está en presentación. Bueno, vamos a utilizar esta entonces. Ok, ahí sí pueden ver. Solo que ahí no voy a poder ahí se cambiar. ve. Bueno, entonces, como les decía, el objetivo del trabajo práctico es que ustedes puedan tanto comprender como aplicar los conceptos para una vivienda tradicional de pequeña envergadura y de baja complejidad constructiva. Cuando hablamos de vivienda tradicional, estamos hablando de un sistema constructivo tradicional. Eso es lo que vamos a enfocarnos nosotros en la parte de trabajos prácticos. En la parte de teórica, tanto de procedimientos como en la parte de materiales de construcción, vamos a mostrarles todas las aplicaciones y los usos de los diferentes materiales de construcción que existen como para una vivienda de baja complejidad constructiva. Y también los diferentes procedimientos constructivos que existen. Pero en la parte de trabajos prácticos nos enfocamos sobre un sistema constructivo tradicional. Cuando hablamos de un sistema constructivo tradicional, cuando estamos hablando de una cimentación corrida de piedra bruta colocada, un muro de elevación de ladrillos, es lo que tradicionalmente se utiliza en nuestro medio, y la parte de techos vamos a utilizar lo que sería la parte de tejas coloniales sobre tejuelones. Entonces eso básicamente es cuando hablamos de una vivienda tradicional. Bueno, este trabajo constructivo, de construcción, perdón, va a estar realizado o deben realizar en grupos de 6 integrantes. Esa va a ser la primera tarea que ustedes van a llevar hoy. Que tienen que formar grupos de 6 personas. Este trabajo práctico cuenta, o sea, tanto el trabajo práctico como las demás tareas cuentan con unas guías de contenido de cada unidad
que ustedes, ahí donde les mostré en trabajo práctico, pueden descargar lo que es la guía. Todas las indicaciones vamos a desarrollar nosotros en la clase. Ustedes también van a tener lo mismo, como les dije, dentro de lo que es la plataforma. Hoy en el primer día de clase, ustedes o cada uno de ustedes ya pueden acceder en el enlace que está en la parte de trabajos prácticos. ¿Recuerdan la parte que les mostré donde decía estos dos puntos voy a hablarles después? Bueno, eso es ahora. Entonces, tienen que entrar en el enlace donde está el documento compartido. Allí está ya asignado el espacio para 6 integrantes, de tal manera de que ustedes mismos puedan ir cargando sus datos y en sus datos van a ir estableciendo los integrantes de su grupo. Es de 6. Cuando digo 6, es 6, no es 4, ni no es 5, ni no es 7. Estamos hablando de 6. Si existen grupos que solamente son de 4 porque no le conocen más a nadie o lo que sea, nosotros los profesores les vamos a asignar a 2 personas más dentro de ese grupo. O sea, vamos a completar esa cantidad de estudiantes. Si hay grupos de 7, le vamos a eliminar a 1 y le vamos a colocar en otro grupo. O sea, le estoy dando todas las posibilidades porque son cosas que suceden y es un grupo de 6 integrantes. ¿Ok? Y el anteproyecto de vivienda mínima que se le asignó ya está colocado dentro del mismo documento compartido. O sea, ustedes pueden acceder ahí, le hacen el link, clic en el enlace que les va a lanzar directamente un PDF donde está ya con el anteproyecto de la vivienda mínima, que es con la que van a trabajar. Recuerden de que estamos en clase de construcción, acá no es clase de proyecto ni de dibujo, pero lo que vamos a analizar es cómo construir esa vivienda que está allí, si está bien proyectado o mal proyectado, eso ya ahora mismo no es un detalle. Y no vamos a estar trabajando ni invirtiendo nuestro tiempo en tratar de cambiar a nuestro proyecto. ¿Okay? Entonces, algo práctico como para que ustedes puedan visualizar y ahí mismo plantear las soluciones constructivas. Bien, el trabajo práctico, como les comenté, en que consiste en la parte de... Tenemos que desarrollar lo que sería todo, más bien una parte de lo que sería el proyecto ejecutivo de obra y además aplicar allí todos los conceptos, sobre todo teóricos y prácticos que se vienen desarrollando o se van a ir desarrollando durante las clases. Bien, así va a ser el trabajo práctico. Tienen la guía, que esto es lo que ustedes pueden descargar. Tiene nombre así mismo, guía de trabajo práctico, ok, eso pueden descargar. Y tienen una vivienda modelo, que es el proyecto de vivienda mínima, que cada uno de los grupos puede descargar en el documento compartido. La entrega va a ser grupal. Un solo integrante del grupo es el que va a subir en las fechas indicadas. La técnica gráfica y escrita, y acá vamos a hacer, los planos deben ser realizados a mano. Ok, ahora se usa mucho en la computadora, sí, pero todavía estamos en el primer semestre y todavía también tenemos que practicar el uso de las gráficas a través con la mano. Así que vamos a hacer todo a mano, los planos. Los textos y cálculos pueden ser sí realizados en computadora. Como les dije en la presentación, un solo integrante del grupo es el que va a enviar el archivo digital y puede ser una imagen en JPG o puede ser un archivo en PDF. Esa es la denominación que van a colocarle a cada uno de los archivos, el grupo, el número del grupo y la entrega del TP1, entrega del TP2.
y la fecha de entrega, que es en el cronograma de actividades del curso que les estuve indicando inicialmente. Bien, ¿qué es lo que calificamos en ese trabajo práctico? Calificamos la puntualidad en la entrega, la presentación del trabajo según lo que está requerido en la guía de trabajos prácticos, si se realizan los planos, textos, cálculos y se elabora el trabajo atendiendo las indicaciones que se van marcando en las unidades y los requerimientos solicitados. Y eso quiere decir, cuando hablamos de indicaciones marcadas, es porque suelen aparecer de repente algunos compañeros, algunos alumnos que, bueno, tienen otros conceptos porque estuvieron a lo mejor en algunos otros colegios técnicos y, bueno, se determinaron otras indicaciones y tienen otra nomenclatura, vamos a llamarle así. Entonces, bueno, por eso hablamos de indicaciones marcadas en cada una de las unidades. Y lógicamente si llegan al resultado correcto, porque hay muchos cálculos que también hacemos, entonces si es que se llega a ese resultado. Bueno, y en esta observación es muy importante que todos tengan en cuenta, porque si las tareas se entregan fuera del plazo establecido, automáticamente se le hace un descuento del 25% del punto obtenido. O sea que si la tarea tenía que entregarse el viernes a las 11:59, que suele ser la hora de ese viernes, y la persona entrega ese sábado a la 1 de la madrugada, automáticamente se le descuenta el 25%. Pero también hay que tener en cuenta que esa fecha límite está indicada, o sea que entrega tardía solamente se puede aceptar, por decir, hasta ese lunes siguiente. Luego ya no tiene puntaje el TP, o sea, ya no se le considera el trabajo práctico. Entonces, eso tengan en cuenta de ser puntuales en la entrega. En cuanto a lo que sería el formato, allí está en la primera parte de la guía de trabajo práctico, está indicado el formato que es en una hoja A1, lo que decimos medio papel manteca. Hay que tener en cuenta una diagramación, tenemos que utilizar el rótulo municipal, tenemos que colocar los integrantes del grupo y acá dice doblado municipal. Pero en este caso, como vamos a hacer todas las entregas todavía virtuales, entonces vamos a obviar esa parte del doblado municipal y directamente serían el tomar la imagen del trabajo práctico. Esta sería la presentación del trabajo práctico en cuanto a lo que es la diagramación. Vamos a tener entonces, le vamos a hacer un marco. Acá dice incluso cuánto serían las medidas. Tenemos un rótulo municipal, ¿verdad? Que esto de acá realmente es el rótulo municipal. Vamos a ir acá. El rótulo municipal le hacíamos investigar normalmente, pero ahora nos es más fácil decirles. Es de 9 por 18 centímetros, es un rótulo municipal. Y normalmente este espacio que está acá se deja para poner los sellos en la municipalidad. Pero ahora en vez de poner los sellos, que va a tener 10 centímetros, vamos a nosotros colocar lo siguiente. Vamos a colocar construcciones 1, el periodo en el que están, ¿verdad? Ahora estamos en el periodo de agosto a diciembre 2021. Van a poner el número de grupo, el número de la lámina, el título de la lámina, por ejemplo, planta de arquitectura, y los integrantes del grupo. Eso es lo que acá va a estar las informaciones del grupo en sí. Y esto sería un rótulo municipal donde van a colocar la ubicación del lote, el propietario, el domicilio, o sea que del propietario, por decir grupo 10, domicilio, en este caso es FADA 1, campo universitario. El profesional vamos a ponerle como el número de grupo. El domicilio del profesional también vamos a poner que es dentro del campus. En la superficie del terreno y la cuenta corriente a construir, eso ustedes van a sacar ya de los datos específicos del terreno y del proyecto. Bien, primera tarea. Como les había dicho, es conformar grupos de 6 integrantes. ¿Okay? Entonces, ahora mismo, ustedes ahí en el WhatsApp,
full, van a empezar entonces a formar grupos entre ustedes. Tienen que entrar al enlace señalado de este curso y completar el documento de hoja de grupos, que así se llama. Entonces allí cargar sus datos. Y ojo con esto, tienen que seleccionar un terreno sin edificación, un terreno baldío, un terreno pelado. Y una superficie mínima de 200 metros cuadrados y una máxima de 360 metros cuadrados. Y el municipio que más le convenga al grupo. ¿Qué quiere decir? Que si todos los integrantes del grupo son de San Lorenzo o de Capiatá, bueno, entonces van a buscar un terreno que les quede próximo a todos. Porque con ese terreno vamos a tener que hacer algunas mediciones y algunas tareas. Entonces, cada uno va a elegir, o sea, cada grupo va a elegir el sitio que mejor les convenga. Y van a descargar el enlace del modelo de vivienda asignado al grupo. Eso también está en la hoja de grupos. Ahí van a poder encontrar. Y iniciar el desarrollo del trabajo práctico. Entonces, esa es la primera tarea que llevan ustedes o que van a llevar para esta semana. Esta es lo que sería la hoja de grupos. Ustedes dan clic al enlace y les abre una página así. Y allí pueden cargar entonces todos sus datos, cédula de identidad, apellido, nombre, el email. Esto es súper importante para nosotros porque todos nos manejamos a través de correos. Por favor, aquí recuerden de colocar el correo que utilizan para entrar a FADA, a la plataforma. Y ojalá que sea de Gmail porque es mucho más fácil, sobre todo en la parte del Google Meet. Y en esta parte está el enlace donde van a encontrar el modelo de la vivienda. Bien, entonces hasta acá lo que sería la presentación de lo que es el trabajo práctico. Vamos a cerrar esto. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? Ese PowerPoint podremos encontrar en la plataforma, ¿no? Sí, esto va a estar todo, déjale presentar un reto. Esto va a estar todo dentro de la plataforma, lo que es la parte de presentación incluso y la parte de trabajo práctico, van a encontrar en la sección de trabajo práctico. Déjenme poner. Ups. Profe, una pregunta. Sí. Vamos a utilizar entonces papel manteca, ¿verdad? No obra primera. O papel manteca o obra primera, como a ustedes les sea más fácil y cómodo dibujar. Ok, profe, gracias. El tema es que es medio papel manteca, medio obra primera. O sea, y las dimensiones las medidas son A1. Con esas dimensiones ustedes ya van a poder gestionarse y organizarse el tipo de papel que les guste trabajar. Bien, más otras consultas sobre estos temas que hablamos hasta ahora. Así vamos a continuar. Bueno, normalmente la modalidad de nuestro curso es la siguiente. Nosotros desarrollamos la clase, por decirle, de 2 hasta las 4 o 5 de la tarde, bueno, dependiendo de la cantidad de temas que tengamos para la clase. Y luego les damos tiempo para que ustedes como grupo utilicen ese tiempo para poder desarrollar el trabajo práctico. Si estábamos en aula, era la misma cosa. Nosotros desarrollábamos y la idea era que ustedes desarrollen en la clase el trabajo práctico. Bueno, ahora también vamos a dejarle espacio porque nuestro horario es de 2 a 6 de la tarde. En ese lapso de tiempo, la idea es ser eficientes y que ustedes también puedan utilizar ese tiempo para poder hacer sus trabajos prácticos. Bueno, como les dije, a veces utilizamos en clases teóricas, utilizamos toda la clase, pero bueno, vamos a tratar de, si tenemos más clases, vamos a poder darles ese tiempo.
Estamos. Consultas hasta aquí, mientras que preparo la otra presentación para ahora. Es muy fácil. No hay ninguna consulta, gente. No, profe. Ok, muchas gracias. Mientras que les hago la próxima presentación. Uy, está pensando en mi computadora. Oh, no responde. Profe, no se escucha. Gracias, sí. Se me cerró todo, le estaba diciendo. Aquí. Bueno, vamos de vuelta. Me dicen que prendiendo la cámara funciona mejor. No, no me acuerdo. Bien, ¿ven toda la pantalla? ¿O estoy apagada? ¿No? Sí, profe. Sí, seguro. Pensé que apagué el micrófono. Ok, bueno, ahora me van a decir otra vez. Haciendo este... Ahí ven construcciones 1, segundo semestre. Allí ven Sí, bro. antecedentes. Sí, se ve, profe. Sí. Ah, genial, está funcionando. Ok, seguimos. Bueno, vamos entonces a empezar ya a desarrollar ya que hicimos todas las presentaciones, creo que aclaramos toda nuestra duda de cómo vamos a hacer la metodología de este semestre. Y no hay ninguna duda, ¿verdad? Hasta ahora. ¿No? ¿Sí? Clic. No hay. Ok, muy bien. No, profe. Entonces, ahora vamos a continuar con la clase y vamos a empezar ya lo que sería nuestra primera parte, nuestra primera unidad. Bien, vamos a hablar primeramente de lo que es el antecedente, cómo nosotros llegamos hasta aquí, hasta este curso de construcción 1, hasta tecnología de la construcción propiamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estuvimos viendo hasta ahora? En todo lo que estuvieron ustedes estudiando, ¿verdad? Si nosotros vemos desde el principio cómo fue la evolución del hombre. En un principio el hombre
comienza con la necesidad de protección. Allí es donde aparece la parte de arquitectura. Y en un principio el hombre empezó a utilizar como los espacios naturales para poder protegerse de las inclemencias del tiempo, para poder protegerse en sí. Y luego cuando empieza ya a crear, a construir y a utilizar ya los espacios que va construyendo por él mismo, entonces ahí surge lo que es la actividad del arquitecto. Eso sería en cuanto a lo que es la evolución del hombre de por sí. Y cuando aparece ya lo que es el papel del arquitecto dentro de esta evolución del hombre. El arquitecto desarrolla dos funciones básicas dentro de lo que es su actividad. Por un lado, tiene una actividad de la parte de proyecto, donde se hace todo lo que es el desarrollo de las ideas de proyecto, lo que es incluso la planificación de obra, se hace todo en proyecto, en papel primeramente. Es donde se construye toda la documentación técnica, que es el que apoya, es el apoyo fundamental para la obra, y donde se muestran todas las ideas, todo, donde se planifica todo lo que necesitamos. Y por otro lado, la otra función que cumple este arquitecto es lo que sería la función o la dirección técnica. Y viene a ser ya lo que es la coordinación y el control de los trabajos en la etapa de construcción. Esas serían las funciones básicas de la actividad del arquitecto. Dentro de cada una de estas funciones básicas, tenemos diferentes papeles que también desempeña el arquitecto. Por un lado tenemos el proyecto, donde está el papel que hace el proyectista. Lo que hacemos normalmente cuando hacemos nuestros planes, ¿verdad? Entonces hacemos todo lo que sería hasta el proyecto ejecutivo de obra. Todo en base a una normativa técnica de la región donde nosotros vamos a edificar. Y luego tenemos lo que sería la dirección técnica. Esta dirección técnica básicamente tiene tres papeles. Por un lado está el papel de contratista, que es aquel responsable en proporcionar todos los materiales, los equipos, hablamos de vehículos, herramientas, etcétera, y incluso la mano de obra para poder desarrollar la construcción. Eso sería el papel del contratista. Luego tenemos un arquitecto que puede ser constructor también, que es el encargado de hacer la obra en función a un proyecto ejecutivo. Este constructor también es el encargado, vamos a decir así, de dar seguridad al personal durante la obra y de verificar la calidad de los materiales utilizados. Y luego tenemos un tercer papel, que es el del fiscal o el fiscalizador, que es el responsable de asesorar, hacer un acompañamiento y verificar la ejecución del proyecto desde el inicio hasta su fin. Normalmente cuando uno es fiscal o fiscalizador, es un representante del cliente dentro de la obra, dependiendo siempre de lo que es la envergadura de la obra. A veces el arquitecto desarrolla los tres papeles de una vez si hablamos de una obra pequeña. Cuando la envergadura es pequeña, entonces no necesitamos tener tantos profesionales para una obra. Una vivienda mínima, una misma persona desarrolla los tres papeles. Acá en construcción, entre construcción 1, en tecnología de la construcción, nosotros nos enfocaremos en la parte de dirección técnica. Entonces, este papel es lo que nosotros queremos, o sea, estos papeles, mejor dicho, y las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos, es lo que nosotros vamos a transmitirles en el lapso de este periodo, pero para una vivienda mínima, una vivienda de pequeña envergadura. ¿Ok? Bueno. Pero debemos comprender esta primera parte. Para poder saber estos papeles, tenemos que comprender el proyecto. Y ahí vamos con el proyecto. El proyecto de por sí tiene dos etapas.
tenemos una etapa de que sería de desarrollo de ideas y por otro lado tenemos una segunda etapa que habla de la documentación de la obra. El documento gráfico también le llamamos, ¿verdad? Que serían los planos de obra. Sin planos de obra nosotros no podemos llegar a construir correctamente. Sí se puede llegar a construir tipo los maestros de obra, ¿verdad? Normal, así. Quiero una pieza de tal, con tales características básicamente, pero correctamente y de acuerdo a un diseño no podemos construir sin un documento de obra. Entonces, el arquitecto tiene que manejar los 3 aspectos básicos que hacen a una obra. Eso ya habrán visto anteriormente en el semestre anterior. ¿Cuáles son los 3 aspectos básicos que tiene que manejar el arquitecto cuando va a hacer un proyecto? Tiene que manejar la función, la obra tiene que ser funcional, tiene que manejar la forma, ¿verdad? Porque todos, como somos arquitectos, nos gusta hacer unas formas diferentes a veces, ¿verdad? Entonces, tenemos que manejar la función, funcionalidad, la forma de nuestra obra arquitectónica, de nuestro hecho arquitectónico, y tenemos que manejar la tecnología. Cuando hablamos, esta tecnología es lo que nos interesa, al menos en el área de construcciones, de tecnología de la construcción. Y cuando hablamos de tecnología de la construcción, estamos hablando de una ciencia que estudia todos los métodos, técnicas, procesos, procedimientos, materiales e integración de los sistemas constructivos que se conjugan para poder ejecutar un proyecto edilicio. O sea, todo este conjunto, técnicas, procesos, procedimientos, materiales, bueno, todo eso implica la tecnología de la construcción. En todas las construcciones que van a desarrollar en la universidad, vamos a tratar de ir compartiendo con ustedes. Bueno, ¿cuáles serían los aspectos generales de la tecnología de la construcción de los edificios? En construcción sabemos que necesitamos siempre, para que un edificio se pueda mantener en pie, necesitamos una estructura, que son todas aquellas cosas que ayudan a que el edificio se quede en pie. Tenemos los cerramientos, que sería la envolvente, y tenemos las instalaciones, todo aquello que va dentro de la construcción de la obra. Bueno, si hablamos de una estructura, la función principal de la estructura, ¿cuál es? Sostener este conjunto edilicio en pie. Tenemos que saber cómo funciona esta estructura para que esta casa se pueda mantener en pie. Eso vamos a estar nosotros desarrollando una parte en construcciones 1, construcciones 2, y después ya van a entrar en la parte de estructuras propiamente, cuando ya vayan a más niveles. Bien, la parte de estructura de por sí tiene un diseño estructural y tiene unos cálculos estructurales. Todo esto también va dentro de los planos, dentro de un proyecto ejecutivo de obra. Luego tenemos la parte de los cerramientos. Como les dije, sería la envolvente. La función principal de los cerramientos, ¿qué es? Delimitar el espacio y permitir el acondicionamiento ambiental. Ahí estamos hablando del cerramiento, la envolvente, que sería toda la parte de cerramientos verticales y el cerramiento inferior. Y siempre con todo esto lo que se busca es las mejores o mejorar las condiciones de habitabilidad dentro de ese espacio. Entonces, eso sería la parte de cerramiento. Y por último tenemos lo que serían las instalaciones, que existen diferentes instalaciones también dependiendo de la envergadura de la obra, ya sea aquellas que son para destinar, para brindar los servicios, como le serían la parte sanitaria, las eléctricas, prevención contra incendios, algunas instalaciones especiales que se necesiten de acuerdo a lo que pide el comitente, y aquellas que son las destinadas para poder mejorar las condiciones ambientales del espacio, las condiciones del interior de la vivienda o del edificio, del hecho constructivo, como la parte de acondicionamiento de aire, calefacción, aire acondicionado, etc.
Bueno, eso sería en cuanto a instalaciones. Y cuando hablamos de tecnología de la construcción y pensando en nuestra base que es Construcciones 1, nosotros dijimos que nos encargaremos de compartir con ustedes los conocimientos sobre las viviendas de baja complejidad constructiva, un sistema de construcción tradicional, como les dije, ¿verdad? Ladrillo, techo de tejas, y de pequeña envergadura. Pequeña envergadura, según las normativas municipales, hablamos de una vivienda mínima, bueno, ni tan mínima, ¿verdad? Pero una vivienda de 150 metros cuadrados, con baja complejidad y sistema constructivo tradicional. ¿Qué quiere decir? De una vivienda de un solo nivel. Es lo que vamos a trabajar nosotros. Bien, este ya habíamos visto anteriormente, que ya puedo pasar. También vimos. Bueno, vamos a hablar entonces de algunas actividades previas que nosotros necesitamos conocer para poder empezar nuestra tarea de construcción. Ahora vamos a hablar sobre uno de estos puntos específicos. Vamos a imaginarnos de que vamos a iniciar una construcción, la construcción de esa vivienda que cada uno de los grupos va a tener. Entonces vamos a hablar sobre la gestión, organización y la preparación. Dentro de esa sección del hecho constructivo, tenemos siempre unas actividades previas. La actividad previa sería nuestro sitio de obra. Tenemos que conocer ese sitio de obra. Ya sea para presupuestar incluso, para pasarle a nuestro cliente un presupuesto de cuánto le va a salir construir esa vivienda. Normalmente siempre es el primer contacto con el cliente, ¿verdad? Alguien quiere construir una casa y le llama al arquitecto y te dice, bueno, ¿cuánto me puede salir una casa? ¿Cuánto me puede salir una casa con tales características? Ok, ¿y cuál es la primera pregunta que hace el arquitecto allí? ¿Quién me dice qué se le ocurre que puede preguntar al arquitecto? ¿De cuántos metros cuadrados es el terreno? Ok, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos preguntarles? ¿Algún presupuesto máximo que puede poner el cliente? También, cierto. ¿Qué más podemos preguntarle? ¿Para cuántas personas? ¿Para cuántas personas? Sí. Bueno, entonces lo primero que analizamos serían ciertos datos que necesitamos para poder empezar a pasarle el presupuesto. Vamos a vernos en el papel del constructor, más que en el papel de diseño. Entonces, normalmente, como dijo la compañera que compartió con nosotros, es cuántos metros cuadrados tiene el terreno, dónde está ubicado, qué características tiene el terreno. O sea, eso es lo primero que nosotros preguntamos. Bueno, si somos proyectistas también preguntamos lo mismo porque necesitamos saber ese dato principal, ¿verdad? Entonces, Si está rellenado. si tiene relleno, si tiene pendiente, si no tiene pendiente. Bueno, esa ya es la próxima clase, pero igual, vamos a hablar de esos temas. Bien, entonces, con esta introducción, les quiero comentar que el objetivo de esta unidad es que ustedes puedan ser capaces de entender el valor y la importancia de las actividades previas a realizarse en el sitio de obras, como sería la verificación in situ y el conocimiento de las normas legales de la construcción y que le afectan al terreno, para dar inicio a lo que sería la parte de la ejecución de obra y al desarrollo del proyecto constructivo. Bueno, vamos a ir viendo más adelante, pero les voy a adelantar que existe lo que sería el anteproyecto que normalmente hacemos en la parte de proyecto, lo que sería el anteproyecto de una obra y lo que sería el proyecto ejecutivo de obra. Entonces, para poder llegar al proyecto ejecutivo de obra, sí tenemos que tener más detalles de ciertas condicionantes del terreno sobre todo. Bueno, entonces cuando hablamos de actividades previas,
se refiere a toda acción o toda tarea que nosotros tenemos que desarrollar antes de iniciar el proceso de la construcción de un proyecto. Entonces, ¿cómo sería el reconocimiento del terreno, las normativas legales, la localización del predio a intervenir? Porque una vez de que generalmente vamos a empezar cuando se formaliza este proceso de construcción. Entonces, dentro del proceso de una obra existen ciertas etapas, ¿verdad? Por un lado tenemos lo que sería la etapa del proyecto, donde tenemos un comitente, que es nuestro cliente, ¿verdad? Tenemos el proyectista, los estudios previos, un croquis preliminar, el anteproyecto y el proyecto. Concluye con un proyecto, ¿verdad? Un proyecto ejecutivo de obras. Entonces, es la etapa del proyecto. Tenemos una etapa que es de selección de contratistas, que eso también, dependiendo siempre de la envergadura, ¿verdad? Se puede hacer una licitación pública, un concurso de precios, un estudio de ofertas, adjudicación y contratación. O a veces el cliente es amigo del arquitecto o lo que sea, y bueno, ahí directamente se hace el contrato. O le conoce a un profesional, entonces se hace el contrato. Luego tenemos lo que es la etapa de ejecución. Estamos hablando de un proceso, una obra. Luego tenemos lo que es la etapa de ejecución. Allí tenemos un director de obra, tenemos la inspección y la supervisión, alguien que va a controlar eso. Tenemos una empresa constructora o un profesional constructor. Y tenemos el representante técnico del cliente, del comitente, ¿verdad? O directamente el mismo director de obra es el que hace ese papel. Y luego tenemos la parte, la etapa final, ¿verdad? Que le llamamos la entrega. Que ahí se hace normalmente una recepción provisional, existe un plazo de garantía y existe una recepción definitiva. La recepción provisional es cuando está casi todo terminado, se le entrega, pero con algunos detalles faltantes o en prueba, vamos a decir, por eso tenemos siempre un plazo de garantía, hasta la entrega final. Entre esta etapa de selección de contratista y en esta etapa de ejecución, tenemos unas etapas preliminares que vienen a ser para la parte del siendo uno constructor contratista, cuando uno va a construir la obra. Tenemos una etapa que es previa a la adjudicación del contrato, cuando nosotros queremos pasarle el presupuesto. Estamos hablando como un constructor. Y luego tenemos una segunda etapa que es cuando ya se me contrató como arquitecto constructor de la obra, previo a la ejecución. O sea, tenemos dos etapas dentro de lo que sería entre esta selección y la etapa de ejecución. Son preliminares, pero para el constructor específicamente. Bueno, y este básicamente sería un flujograma sería, ¿verdad? Un flujo de cómo van a ser las actividades. Entonces, lo que hay que rescatar de estas dos etapas que son previas a la adjudicación del contrato, tenemos en una etapa 1, que es previa a la adjudicación del contrato, y esta vez una vez que se adjudicó, o sea, se hizo el contrato y se adjudicó. Tenemos en una primera etapa el análisis de las especificaciones técnicas que hace el profesional. Luego hace una planificación de la construcción, define las etapas que va a tener su construcción, define la forma de ejecución, si los trabajos va a ejecutar de manera directa, los trabajos va a contratar a alguien para hacer ciertas cosas, define los recursos que tienen, hace los cálculos de materiales, equipos, todos los cálculos necesarios que va a necesitar para poder ejecutar su obra. Hace la cotización de los subcontratos que va a tener presupuesto. Por eso es antes de que firmen el contrato y le concedan el proyecto de construcción. Bien, una vez que el cliente aceptó, venimos en esta segunda etapa,
Allí tenemos, nuevamente, nos vamos de vuelta al terreno y hacemos una revisión de todo esto que está aquí y hacemos estos pasos. Hacemos unas etapas previas a construcción, o sea que ahí se debe solicitar un permiso de edificación, hay que visitar nuevamente el terreno, hay que se hacen los contratos de seguro, dependiendo siempre de la envergadura de la obra, una recepción del terreno, el cliente nos entrega el terreno, tenemos que hacer una parte de topografía, una preparación del terreno, un despeje del terreno, instalación de faenas, o las obras auxiliares se llaman. Bueno, entonces, todo esto se hace y todavía no empezamos la obra. Recién estamos, ahora se nos adjudicó y tenemos que hacer todo este análisis. Por eso, no es que mi cliente me dice, ok, estás contratado arquitecto, te doy, qué sé yo, te doy el anticipo y mañana empiezo. No, hay que hacer todo ese proceso para poder hacer el inicio de la obra. Y de estas dos etapas, tanto las previas a la ejecución de por sí, te quiero rescatar estos puntos. O sea, pueden observar, siempre tenemos que hacer la visita al terreno. Empezamos siempre por ahí. El otro punto es, tenemos que solicitar el permiso de edificación, o sea que el municipio donde está nos tiene que autorizar para que nosotros podamos empezar nuestra obra y ahí recepcionamos el terreno, ¿verdad? Entonces recibimos el terreno. Todo eso nos lleva a tener unas responsabilidades como constructor contratista. Entonces, debe llevar a cabo la construcción del edificio utilizando los conocimientos adecuados, experiencia y la calidad necesarias. Debe hacerse de forma eficaz y sin demoras, empleando técnicos y trabajadores de la construcción con la experiencia suficiente en los diferentes oficios, utilizando los materiales más adecuados, cumpliendo las normas de seguridad y proporcionando a la autoridad local la información necesaria cuando les sea requerida. Eso serían algunas responsabilidades que tiene el constructor cuando es uno constructor contratista. O sea, se va a encargar de lo mismo. Y allí tenemos, como les dije, la primera actividad previa que hay que hacer, el antes de contratarnos y para el presupuesto, y después, una vez adjudicado el presupuesto o que nos contrataron, nuevamente nos vamos al terreno y hacemos este reconocimiento del terreno. Entonces, este reconocimiento es muy importante porque nos da una idea de cómo nosotros vamos a poder organizar esa obra, qué es lo que necesitamos para poder iniciar o dar el inicio a la ejecución, empezar nuestra construcción. Y también es, una vez que ya tenemos la documentación gráfica, empezar a controlar cómo vamos a iniciar, o sea, por dónde se va a iniciar. Es sustancial conocer el terreno que se va a intervenir, sitio donde se desarrollará el mencionado proyecto. Tenemos que comprobar su ubicación de tal manera a poder prever los máximos problemas que puedan llegar a surgir durante la construcción y todo aquello que sean en relación a lo que es las características del terreno. Siendo así, podemos encontrar durante nuestra visita 3 tipos de terreno. Podemos encontrar terrenos planos, entonces básicamente no vamos a tener muchos problemas. Podemos encontrar terrenos deprimidos, que ahí sabemos de que vamos a tener que rellenar, por lo tanto, probablemente nuestro costo va a tener que subir, el presupuesto va a subir. O en el caso contrario, podemos encontrar terrenos elevados que vamos a tener que desmontar. Entonces, esas son las 3 situaciones. Nosotros para nuestro trabajo práctico vamos a suponer, y ustedes también van a buscar en cuando vayan a buscar los terrenos, de ser posible, encontrar unos terrenos que sean básicamente planos. Digo básicamente porque realmente el terreno no es plano,
sino que vamos a tener que, ustedes van a poder sacar los diferentes niveles que tiene el terreno, pero que a la vista por lo menos no tenga mucha diferencia de nivel. También podemos encontrar unos terrenos de diferentes formas. Podemos encontrar terrenos regulares, maravilla, ¿verdad? Porque o podemos encontrar terrenos irregulares, totalmente irregulares. ¿Por qué es importante también eso cuando vayamos a construir? Porque muchas veces cuando el proyectista hace la obra, si nosotros somos constructor y no fuimos los proyectistas, a veces los proyectistas hacen proyectos como para este terreno, pero nos vamos en la realidad y encontramos este terreno. Entonces, imaginan cómo va a quedar una diferencia entre este terreno y este terreno. Tenemos que ajustar ese proyecto ejecutivo o ese anteproyecto que nos llevó a nosotros, dependiendo de lo que nos lleve. Bueno, luego tenemos una segunda actividad previa que sería la parte de normativas legales, que sí o sí es responsabilidad de nosotros, no solamente ni como constructor, contratista, sino también como arquitecto, proyectista incluso, de la parte de normativas legales. Tenemos que conocer cuáles son las ordenanzas y los planes de la zona donde nosotros vamos a construir. En las normativas legales tenemos los reglamentos generales de la construcción. Cada municipio tiene estos reglamentos de la construcción que nos determinan las normas de cómo va a ser cuáles son vamos a decir, cuáles son las normas que tenemos que cumplir nosotros cuando vamos a edificar. En el caso tenemos normalmente, como les dije, ordenanza y tenemos el plan regulador. En el caso de la Municipalidad de Asunción, bueno, está la ordenanza 26.104 del 90, que es la ordenanza de la construcción, el reglamento general de la construcción. Y tenemos lo que sería el plan regulador. Existen municipios donde tanto la ordenanza están mezclados los dos. O sea, existe un solo reglamento general de la construcción y dentro de ese reglamento se une lo que sería la parte de reglamentos de por sí, y ahí también está lo que sería el plan regulador. Está incluido, vamos a decir, dentro del mismo documento. Y luego tenemos que localizar exactamente, hacer la localización exacta de dónde está ese terreno. Por decir, el cliente nos dice, bueno, está en tal sitio, tal. Y si es una zona poblada, de repente no tenemos ningún problema porque a lo mejor es el único lote que está vacío dentro de la zona. Pero ¿qué sucede cuando resulta de que es una zona que todavía no está poblada y nos toca diferenciar cuál de ellos es el terreno? Entonces tenemos que localizar con precisión nuestro terreno. Podemos tener graves problemas si construimos en el vecino, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Entonces, la localización de un proyecto se debe efectuar de modo que geográficamente el proyecto quede definido, que sea posible llegar a la zona de obras con el empleo exclusivamente de la cartografía suministrada de los planos facilitados en el proyecto. Entonces, tenemos que sí buscar la localización exacta, y en eso únicamente un plano de localización es lo que nos va a ayudar a nosotros como profesionales. Bien, hablemos de cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo práctico en base a este contenido que yo les mencioné. Bueno, y acá vamos a nuestro primer punto del tema, ¿verdad? Que es justamente el reconocimiento del terreno, actividades previas. Esta es la primera tarea que tenemos. Bueno, segunda, la primera es la que les dije anteriormente. Entonces, tienen que buscar imagen del terreno y del grupo de trabajo. Bueno, primeramente, cada grupo tiene que buscar un terreno que yo les dije anteriormente. Primero forman el grupo y segundo punto, buscan un terreno.
¿Qué van a hacer ustedes después de eso? Tienen que ir en grupo a visitar el terreno y se van a quitar una selfie con su terreno. Por supuesto, todos con tapabocas, guardando siempre el tema del protocolo sanitario, ¿verdad? Entonces, cada 2 metros Profe. pueden quedarse igual una... Sí, Una consulta. En mi caso, Dígame, profe, yo estoy ¿qué? por... Mi casa estoy en casa, país, estoy por acá y no estoy por volver a Asunción. Y todos mis compañeros son de Asunción. ¿Qué puedo hacer con el tema de la foto grupal? Y yo te cuento de que ahora el decreto ya dice que tenemos clases semipresenciales. Ah, De hecho, que siempre tenemos liberada para la parte de práctica. Las universidades pueden desarrollar sus actividades prácticas según el decreto. Entonces yo creo de que tenés que fijar un día con tus compañeros de grupo y venir por lo menos una vez para hacer el reconocimiento de tu terreno y hacer las actividades del terreno. De hecho, que lo que van a trabajar con el terreno va a ser hasta esta 1.2. Por lo tanto, quizás puedan juntar es lo que sería esta primera, el 1.1, este primer ítem, juntar con este 1.2, el segundo ítem, y allí venís una sola vez y te reunís con tus compañeros. Porque ahora más que nunca que ya está liberado, ya no podemos excusarnos por ese lado. muy bien, Por gracias, lo profe. menos una vez. Ok. Bueno, seguimos entonces. Entonces, como les decía, es buscar el terreno y nos quitamos las selfies con todas las normativas del protocolo sanitario que tenemos. ¿Qué más hay que hacer? Ay, perdón. Yo ya adelanté, había sido acá estaba. Entonces, como les decía, es el terreno y la selfie, pero en vez de que esté allá va a estar el terreno de ustedes. Todos con tapaboca y cada 2 metros. Bien, después tenemos, tienen que hacer una investigación de las ordenanzas municipales de esa zona. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros seleccionamos un terreno, como dice el compañero, al revés, todos los compañeros se van a visitar la L en Cazapá. Entonces, se van todos hasta Cazapá y en Cazapá buscamos cuáles son las ordenanzas en cuanto, que dice el municipio en cuanto a las ordenanzas y al plan regulador de esa zona. Entonces, tienen que buscar y sobre eso van a hacer un trabajo de investigación sobre ese terreno. ¿Cuáles son las ordenanzas que le competen a ese terreno específicamente? Luego tenemos, justamente, estaba eso. Y luego tenemos lo que sería el plano de localización urbana, que es un plano de fraccionamiento inserto en el entorno urbano. Ese es el plano de localización urbana. Vamos a mirar acá qué es. Realmente acá hay varias cosas ya de representación arquitectónica, pero como constructores tenemos que manejar esos conceptos. Entonces vamos a reforzar algunos temas que ustedes ya estuvieron desarrollando anteriormente. Entonces, ¿qué es el plano de localización? Es un tipo de plano específico, es un tipo específico de plano, dice el material, al revés de lo que les dije, entonces, del terreno que se utiliza en el dibujo arquitectónico. Normalmente es una escala de 1.000 con indicación expresa de las vías y de los espacios públicos existentes en su proximidad y otros elementos referenciales que faciliten su ubicación. El nivel de localización a alcanzar depende de la extensión del proyecto que se pretende abarcar. O sea, esto sería un plano de localización donde yo pueda visualizar, supongamos, esto que está aquí es mi terreno, el que yo voy a intervenir. Entonces sería un plano donde yo le inserto el terreno y yo pueda ver los accesos que tengo a este terreno y cuáles serían algunas referencias que pueden existir en la zona. Acá, por ejemplo, dice un colegio, acá habla de una estación de servicio, bueno,
puede haber una plaza. Ustedes van a decir qué equipamiento urbano existe en la zona y van a determinar. Eso sería un plano de localización. Eso es lo primero que ustedes van a hacer en sus trabajos prácticos. Acá está en mayor escala. ¿Cuáles serían los elementos de este plano de localización? Esto les va a servir muchísimo de ayuda a ustedes cuando hagan su plano de localización. Tenemos que definir el terreno. Acá está el terreno. ¿Ven? Tenemos... Ahí está. Este está tipo un zoom. Ahora hay que colocar, se debe colocar las medidas del terreno, el número de lote, las cotas de amarre. Acá tenemos las cotas de amarre de ese terreno. Los nombres de las calles. Tenemos que colocarle las referencias, los equipamientos urbanos que existen dentro de la zona. Las dimensiones de esto, normalmente 1.000, pero si queremos mostrar más cosas o tenemos que hacer en una escala mucho menor, o mucho mayor, mejor dicho. Tenemos también lo que es la orientación, no nos tenemos que olvidar de colocar eso. Entonces, esos serían los elementos que tiene un plano de localización. Como les digo, esto es representación arquitectónica, pero nos interesa en construcción. Recordemos algunos conceptos que son básicos y que necesitamos recordar para hacer nuestros planos de ejecutivo de obras, al menos lo que vamos a usar nosotros ahora. ¿Qué eran las cotas? Dice acá en el material, ustedes pueden leer después con mayor detenimiento, pero las cotas son sinónimo de distancia, ¿verdad? Nos indican las medidas normalmente de un objeto y nos van indicando las líneas desde donde va partiendo el objeto y la medida que tiene. Constan de un número que indica la cantidad de centímetros o metros y una línea que marca los límites de dónde a dónde se va a marcar. Es esto que les digo. Los límites de la cota generalmente se representan con diversos dibujos, ya depende mucho del dibujante. Pueden ser flechas, puntos, líneas, gruesas, diagonales, etc. Todo depende del dibujante. Esas son cotas en general. ¿Y qué son las cotas de amarre? Cuando hablamos nosotros de amarrar, estamos hablando de atar, asegurar una cosa por medio de una cuerda o de algún elemento guía, más que nada. Entonces, aquí. La cota de amarre viene a ser una cota que va a servir de referencia para iniciar el replanteo y por la posterior construcción de la obra. Cuando hablamos en los planos de ubicación y planos de localización, estamos hablando de una cota que tiene que atar, vamos a decir, ubicar nuestro lote dentro del casco urbano. Entonces, esto que está acá serían las cotas, la cota de amarre, o las cotas de amarre, ¿verdad? Entonces, está, si este es el lote, entonces va uniendo, va amarrando donde va a iniciar el lote. Acá podemos ver otras cotas de amarre. Las cotas de amarre van desde un punto o línea de referencia determinada, por ejemplo la calle, si nosotros consideramos la calle, hasta los diferentes puntos o elementos urbanos. Por ejemplo, este es el eje de la calle y de este eje estoy amarrando al eje de la vereda, o si no estoy amarrando de este eje al eje municipal o de este eje a la línea de edificación. Entonces, eso serían las cotas de amarre en este sentido. Y en este otro sentido, porque siempre tengo que amarrar en dos lugares como para poder atar el elemento, entonces estoy atando lo que sería esta, lo que va a ser después mi línea de marcación. Mi línea de replanteo, perdón. Bueno.
Acá pueden ver también lo que serían las cotas de amarre. Ven, acá se marcan los ejes y acá tengo mi eje de replanteo. Entonces lo que voy a hacer es tengo que amarrar a estos ejes de tal manera que yo pueda fijar luego este eje de replanteo. Bien. Entonces hasta aquí sería nuestra primera clase de hoy. Y no sé si tienen alguna consulta sobre esta primera tarea que tenemos. Supongo ¿Están que, todavía o se durmieron todos? supongo que, Todo claro, profe. supongo que estos materiales de apoyo vamos a encontrarlos en la plataforma, ¿verdad? Así mismo, va a estar todo en la plataforma. Vale, profe, gracias. Dale. A ver, alguien parece que escribía acá en el... Sí, esta presentación está disponible en la plataforma. De hecho, que va a estar allí como para que les sea útil a ustedes este material, sobre todo que les sea de guía. Como les dije, algunas cosas son de representación arquitectónica, pero que tenemos que recordarles porque tienen que desarrollar ustedes el proyecto ejecutivo, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿alguna otra consulta? Voy a tratar de dejar de presentar a ver si se me agiliza mi pantalla. A ver, un ratito. Ok. ¿Cómo hacemos para exonerar los TP? Bueno, los que quieren exonerar el TP en la plataforma pueden solicitar, ponen en la parte de consultas, deseo exonerar el TP y les vamos a nosotros estar verificando si es que se puede exonerar. Normalmente una persona que en su trabajo práctico en el semestre que cursó anteriormente hizo tengo que verificar eso, pero creo que era así, hizo un 70-80% puede exonerar. Creo que era el 80% que podría exonerar el trabajo práctico. Si no, les recomendamos que curse porque eso está muy relacionado con la nota después. La localización de nuestro terreno, ¿cuándo vamos a saber? Me pregunta Lía. Lía, ustedes con el grupo van a definir dónde quieren localizar su terreno. Es lo que yo les dije anteriormente. Ahora tenemos dos tareas, o sea, dos series de tareas. La primera parte donde yo les puse la presentación, que lo primero que tenían que hacer es ir ustedes como grupo a elegir un terreno donde mejor les quede. Una vez que eligieron ese terreno, tienen que ir a la municipalidad a buscar todas las normativas que le competan a ese terreno. ¿Ok? Entonces, empezar a trabajar con eso. ¿Todos los planos son a mano? Sí. En la parte de la presentación donde habla de la presentación de los trabajos prácticos, están todas las indicaciones de cómo debe ser la presentación gráfica de los planos. Y son a mano. Los planos. Lo que pueden hacer a computadora serían si quieren hacer los cálculos y si quieren hacer la parte teórica. Que la parte teórica sería, por ejemplo, la investigación de las ordenanzas y el plan regulador. A ver, ¿alguna otra consulta? Sí, les escucho. Profesor, el terreno no tiene que tener nada, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ahora una compañera dijo que hay algo en su terreno, pero que no es así una construcción, tipo ponerle un container o algo así. Si no es un elemento fijo y no les va a molestar, pueden utilizar ese terreno sin ningún problema. El punto es de que en la próxima clase vamos a hablar de trabajos preliminares y vamos a enseñarles a hacer el relevamiento del terreno.
tanto en planimetría, o sea, en horizontal, como en altimetría vertical, y allí no tiene que haber obstáculos porque no van a poder hacer el trabajo. Dale, Por, profe. por eso nada más que les decimos que sea baldío de ser posible, o sin elementos fijos. ¿Cuándo se entrega el primer avance? Gracias por la pregunta, Joaquín. Las entregas, como les dije, está fijada en la parte de metodología, en el cuadro que les mostré inicialmente. Pero ustedes, si quieren corregir sus trabajos prácticos, tienen que subir en el foro de trabajos prácticos. Hay un foro de trabajos prácticos y ahí pueden ir subiendo, van ustedes desarrollando y suben su trabajo práctico ahí de tal manera de que los profesores podamos leer y les vamos a dar un retorno. Le llamamos a eso las correcciones. Entonces, ustedes pueden subir y hacemos nosotros las correcciones de los trabajos prácticos y vamos a corregir los grupos. Pone, qué sé yo, corrección, grupo tal. Entonces, ahí automáticamente los profesores vamos a ir, el profesor que vea, descarga eso y da sus observaciones. O sea, vamos a ir haciendo las correcciones. ¿Alguna otra consulta? Hablen, no sean tímidos. Yo sé que me están escribiendo, pero estoy en 2 reuniones y se me corta. Como ahora. Hola. Por mi parte todo claro, profe. Oh, claro. Oh my God. Me fui. Hola. Sigo. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan todavía. Sí, pero eso te La escucho. pantalla que se Sí, profe, cerraba. se escucha. Gracias. Bien. Bueno, si no tenemos más ninguna consulta, por hoy podemos cerrar nuestra clase. Profe, Sí, te escucho. en la plataforma, en la parte del foro de consultas, creo que no está habilitado para que los estudiantes puedan escribir ahí en ese apartado. Sí, Solo- todavía porque no tenemos la lista oficial. Ay, 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 cierto. Es referente al tema de exonerar el trabajo práctico. Sí, Bueno, podemos hacer lo siguiente. En el documento compartido, donde va a estar la parte de la gente los grupos, allí podés escribir entonces en la parte de abajo como una observación, entonces ahí podemos mirar. dale, profe, gracias. Dale. Profe, Sí. después de esta clase, ¿no tenemos otra clase con algún profe? Ahora, por hoy no, porque hoy es nuestra primera clase y la idea es que trabajen en este horario. Dale, genial. Dale. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, entonces les agradezco a todos por estar conectados y por participar en la clase y buen fin de semana para todos. Nos vemos Gracias, el profe. próximo Igual. viernes. Gracias, Gracias. profe, igualmente. Voy a Igualmente, prender por lo profe. menos mi cámara ahora. Gracias, profe. A ustedes.